Vamos a comentar acá algunas cosas que la gran prensa omite, pero que son importantes. Tengo acá en mis manos un artículo largo, es más que un artículo, es una nota investigativa con opinión firmada por el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. El texto se llama El lavado de mentiras. Fue publicado el jueves 25 de abril y actualizado el martes 30 de ese mismo mes. Y empieza diciendo, así como el lavado de dinero trata de convertir botines criminales en fortunas legales, la desinformación intenta transformar mentiras en presuntas verdades. Es el proceso del lavado de mentiras. A veces la desinformación es compleja, pero otras veces es tan burda que la roña de falsedades resulta fácilmente detectable y aún así se utiliza. Veámoslo en torno al caso de la contratación del ex fiscal suizo Stefan Lenz, que es una de las acusaciones que le hacen a Gorriti, que él manipula el Ministerio Público, él es el rey del Ministerio Público. Y ahora lo están procesando. Lenz, continúa Gorriti, fue el fiscal federal que en el 2016 incautó en Suiza los servidores donde el sector de operaciones estructuradas, la división de sobornos de Odebrecht, para los que no se han enterado todavía, almacenaba los datos cifrados de sus multimillonarios pagos clandestinos. Ahí cayeron los secretos. En los meses siguientes, bajo el peso decisivo de la evidencia, colapsó la resistencia de Odebrecht y empezó la era de las confesiones. Poco después, Lenz dejó el servicio público para fundar una firma de consultoría legal sobre temas relacionados con su conocimiento experto, los delitos económicos. Pero continuamos con el relato de Gorriti. En febrero de este año, la curaca blanca del periodismo desinformador en Willax Televisión, Milagros Leiva, extrajo las siguientes informaciones de un interrogatorio hecho poco antes por el fiscal Reinaldo Avia a Jaime Villanueva, que encontró con rapidez el camino de la filtración exclusiva a Willax. Es importante subrayar lo que IDL Reporteros ha explicado en otras notas sobre Villanueva, notas a las que pueden acceder entrando al portal de IDL Reporteros. Continúo. Su testimonio, el de Villanueva, solo tiene valor cuando es confirmado por corroboración independiente, ¿no? Algo que es fácil de inferir para alguien con sentido común. Algo que no es muy normal en Willax Televisión. Pero bueno, sigue Gorriti. Su testimonio solo tiene valor cuando es confirmado por corroboración independiente, como exige su condición de delincuente confeso, acogido a la delación premiada o colaboración eficaz. Me estoy saltando algunas cosas, ¿eh? Pero en sus declaraciones como testigo, como fue el caso de las que hizo con el fiscal Reinaldo Avia, Villanueva no tuvo empacho en distorsionar los hechos. Leiva resaltó y adornó lo siguiente de una parte de la declaración filtrada desde el despacho de Avia. 2 puntos, abro comillas. Y él, José Domingo Pérez,
Se hizo cargo del caso Cocteles, ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz. Hasta ahí las comillas. Sigue diciendo Gustavo Gorriti. Eso desató la incontinencia verbal de la Leyva, con los siguientes comentarios extraídos de un largo cacareo. Largo cacareo que voy a tratar de glosar solamente algunas cositas. Se preguntaba a Leyva, o sea, Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti eran amigos. Y Gustavo entraba como Pedro en su casa. Y Gustavo dirigía la investigación. Esto lo dice Jaime Villanueva. En tiempos de Pablo Sánchez, en tiempos de Zoraida Ábalos, Gustavo entraba como Pedro en su casa y tenía todas las filtraciones. Ese es el poder de Gustavo. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Casi nada de lo que dice Leyva es verdad. Si me preguntan, eso no está en el texto de Gorriti. Pero continúo. Esto lo dice Gustavo Gorriti, ya no Leyva. Lo que Villanueva declaró ante la Fiscalía de Avia, que la aceptó cruda y sin el menor intento de verificación, fue lo siguiente, 2 puntos. Estas son las declaraciones textuales de Villanueva, quien básicamente diseñaba la estrategia de investigación y les decía a quiénes tenía que interrogar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información, y esto se habría suscitado, escuchen bien, a fines del 2017 e inicios del 2018. Incluso Gustavo Gorriti fue quien exigió la contratación del fiscal Lenz de Suiza, siendo que el Ministerio Público lo contrató porque se suponía que él iba a decodificar los codinomes, los famosos apodos de Barata. Pero al final no sucedió, ya que salió en Estados Unidos. Hasta ahí las declaraciones de Jaime Villanueva. Dice Gorriti a continuación, de inmediato se desató el coro de los afectados. Recordarán los que siguen estos temas que Keiko Fujimori apareció en tweet, dado que el comentario de Leyva no tuvo mayor resonancia, ni siquiera en Expreso o La Razón, que son como sus espejos. Tuvo que salir la propia Keiko en un tweet para levantar la información falsa de Leyva, ¿no? ¿Qué dijo Keiko Fujimori? Sacó un video histriónico con una musiquita melodramática, dirigiéndose a sus adeptos, todos vestidos de naranja y blanco. Vuelvo al texto. Keiko Fujimori se lanzó a una ofensiva melodramática con el evidente objetivo de desacreditar todo el caso. Entre muchas otras cosas, dijo lo siguiente en una entrevista que le hizo RPP el 9 de febrero pasado. Abro comillas. ¿Qué cosa dijo Fujimori? En el caso del señor Gorriti, habría cometido usurpación de funciones de manera ilegal. Esto basándose en las incoherencias de Leyva. Él señaló, por ejemplo, e indicó que se contrate a un especialista suizo, en alusión a Stefan Lenz, y esto se llevó a cabo. Todas estas declaraciones, vuelvo a repetir, se están corroborando en los hechos, dijo Fujimori en RPP. Dice Gorriti, eso por supuesto fue acompañado por una ofensiva no solo de los contingentes de la desinformación, no lo dice Gustavo, lo digo yo, léase Willax y Expreso, sino de la cruda amenaza desde los centros de poder, como lo hizo, por ejemplo, el congresista Alejandro Aguinaga, con indisimulada matonería hacia el fiscal de la Nación.
Y aparece el tuit de Alejandro Aguinaga siendo Alejandro Aguinaga, ¿no? Donde dice: ¿qué espera el titular de la Fiscalía del Perú, Juan Carlos Villena, para formular denuncia e iniciar investigación contra Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez por manipular y corromper Ministerio Público? Estoy leyendo SIC, ¿eh? Tal cual. Yo Tarzán, tú bien, así habla Aguinaga. ¿Está usted incurriendo en encubrimiento, omisión de funciones y protegiendo a esta organización criminal? Presentaré la respectiva acusación constitucional con signo de exclamación grandazo, ¿no? Gritando. Estos matachines de Twitter, por Dios. Bueno, se pregunta Gorriti, ¿surtió efecto la amenaza? El hecho es que poco tiempo después, la Fiscalía, a cargo del fiscal Alcide Chinchay, abrió una investigación por nada menos que presunto cohecho contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y contra mí, dice Gorriti. Entre los hechos que para el fiscal Chinchay ameritan una investigación hostil e invasiva, está la referida a la contratación de Stefan Lenz, sin esfuerzo alguno de corroboración, señala. Con mínimo esfuerzo se hubiera podido comprobar su falsedad en unos pocos minutos, señala el director de IDL Reporteros. Según la versión de Villanueva, yo, Gustavo Gorriti, diseñé la estrategia de la investigación del equipo especial de fiscales y la táctica también. Y que todo eso ocurrió a fines del 2017 e inicios del 2018, que es cuando, además, este periodista, tal cual las declaraciones de Villanueva, exigió la contratación de este fiscal Lenz, un fiscal suizo, por parte del Ministerio Público. Bueno, hasta ahí lo que han soltado Leiva, Fujimori, Aguinaga y todos los hueleguizos de esta narrativa absolutamente disparatada, ¿no? Vuelvo al texto de Gorriti. Vamos a ver ahora qué es lo que en verdad corroboran los hechos. Y se pregunta, ¿exigí la contratación de Lenz hacia fines del 2017 e inicios del 2018? No, señala rotundamente. Esa afirmación es una absoluta falsedad. Subraya y lo pone en negrita. Todo fue promovido y propalado con dedicación por el propio Ministerio Público. Y lo explica. Porque se ha tomado el trabajo de ver cómo fue la línea del tiempo. En diciembre del 2016 viajó a Suiza una delegación de fiscales peruanos, entonces a cargo de las primeras investigaciones del caso Lavajato en Perú. El jefe de la delegación fue Alonso Peña Cabrera, encargado de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público. Le acompañaron los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez. Estuvo también un intermediario de decisiva importancia, el coordinador de la cooperación con Suiza, Óscar Solórzano, director de la oficina peruana del Basel Institute. ¿Han visto alguno de estos personajes desfilando por Willax para que declaren y corroboren la tontería que ha dicho Milagros Leiva y Keiko Fujimori? No, ni los van a ver, porque ellos invitan solamente a aquellos que piensan como ellos y conspiran como ellos. Siempre hay un aprista y un fujimorista, o un pro-aprista o un pro-fujimorista. Eso es Willax, y eso también es Expreso, perdón, y López Aliaga.
a López Aliaga, así que manera de olerle los pedos, por Dios. Oigan, ya un poquito más de recato, de pudor, qué sé yo. Continúo con el texto de Gorriti. Según una nota publicada en El Comercio en mayo del 2017, comillas, el primer contacto entre la Fiscalía Peruana y Lens se dio en diciembre del 2016. Y Villanueva era 2017, 2018. Por entonces, fiscales peruanos viajaron a Suiza para pedir información de primera mano sobre los sobornos que se pagaron en el Perú. Lens, en ese momento todavía fiscal federal, se reunió con su par peruano Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato en el país, y el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía. ¿Qué dijo Peña Cabrera? Lens nos ayudó a afinar los puntos conforme a los estándares requeridos por Suiza en las asistencias judiciales. Y en esa publicación, advierte Gorriti, aparecía una reunión virtual que se puede ver en el número de IDL Reporteros que estoy comentando, por videoconferencia. En la pantalla está Stefan Lens y en Lima, en algún despacho de la Fiscalía de la Nación, Pablo Sánchez con Peña Cabrera y Óscar Solórzano. La foto es del 2 de mayo del 2017. El 27 de junio del 2017, el Ministerio Público informó de la visita al Perú del entonces ya exfiscal Stefan Lens y su encuentro con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Bueno, y acá aparecen todas las fotografías, hay audios, hay entrevistas que no se han visto en Willax, ni se verán. Tampoco se han visto en Expreso, ni se verán. Tampoco las va a propalar Keiko Fujimori porque no le conviene, ¿no? Bueno, y vuelvo al texto. El 10 de agosto del 2017 hay una entrevista en YouTube a Alonso Peña Cabrera sobre la contratación de Lens. Pueden acceder a ella y está la explicación clarísima por parte de Peña Cabrera. Sigo con el texto. Se pregunta Gorriti, ¿algo más que explicar? ¿Está claro o no que en cuanto a la contratación de Lens, Villanueva mintió y ni siquiera acertó en las fechas y menos en los protagonistas de las negociaciones para dicha contratación? ¿Está clara o no la hipócrita indignación de Keiko Fujimori y su cinismo cuando dice que todas estas declaraciones, vuelvo a repetir, se están corroborando en los hechos? ¿Qué hechos? ¿Qué hechos? Keiko Fujimori está inventando una historia que no es cierta, que es fabricada, que es conveniente para sus fines para que no la investiguen a ella. Sigo con el texto. ¿Cómo pudo aceptar el fiscal Alcide Chinchay la afirmación de Villanueva sin hacer el menor esfuerzo por verificarla, teniendo en cuenta que ni siquiera necesitaba moverse de su escritorio para hacerlo? ¿No le bastaba con levantar el teléfono y preguntarle a su bien conocido colega Alonso Peña Cabrera al respecto? Pero así es cuando los fiscales le tienen miedo al poder, pues, a la presión. Vuelvo con el texto de Gorriti. En circunstancias como las actuales, lo menos que se debe exigir a los fiscales que tienen a cargo investigaciones de importancia central es abordar los casos con la mínima debida diligencia que permita separar la desinformación y la mentira de los casos con base real de investigación.
Es lo mínimo que debería esperarse de un fiscal. Digo, porque lo que dice Gorriti yo también lo he vivido en carne propia. Y conozco mucha gente que la ha pasado igual. Pero es la fiscalía que tenemos. Es el Ministerio Público que padecemos. Vuelvo al texto de Gorriti. En resumen, lo de la exigencia que yo, Gorriti, habría efectuado para la contratación del LENS es una maligna patraña. Una maligna patraña. Eso lo repito yo, como queda claramente demostrado en esta nota. Eso cobra ahora una especial actualidad porque el LENS ya ha intervenido como testigo experto en el caso de Alejandro Toledo y probablemente vuelva a hacerlo en el próximo juicio a Keiko Fujimori. Esa es una de las razones para la desmesurada ofensiva de desinformación y para tratar con gestiones en Brasil de anular las pruebas con la información de los servidores Drosys y MyWebDB provenientes de ese país, bajo el argumento de que la cadena de custodia de la información no fue satisfactoria, ¿no? Que es lo que dice ahora un fiscal brasileño, que está jugando para Odebrecht, aparentemente. No digo que le estén pagando, simplemente que acá ya LENS ha hecho una chamba limpia y acreditada sobre cómo se ha manejado la cadena de custodia. Tienen toda la información. Ya pues. Pero ya para terminar, dice Gorriti, pero LENS ha declarado de manera inequívoca que se dispone de toda la información de esos servidores provenientes de Suiza, cuya integridad e intangibilidad está garantizada. Así lo dijo en la entrevista reciente que tuvo con el periodista Rodrigo Cruz de Punto Final. Esa es la razón de fondo de la frenética campaña de mentiras. Destruir la investigación del caso Lava Jato con urgencia especial en el caso de Keiko Fujimori, apelando a todos los trucos de la desinformación y la más cínica distorsión de hechos. A los fujitroles no les gusta esto. Bueno, esto para mí sí es la verdad. Y no la que regurgita Milagros Leiva casi todos los días en su espacio en Willax. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.